Y en este curso, en el curso de Introducción al Desarrollo Web, vamos a estar viendo todos los puntos iniciales que te van a dar todo lo que necesitas para entender qué se necesita para convertirte en un desarrollador web o en una desarrolladora web. Vamos a entender un poco cuál es el lenguaje de las computadoras. Esto es importante. Vamos a ver qué es el Internet, de dónde viene, qué es la web, qué es un navegador y cómo funciona un navegador y cuáles son los estándares que forman el desarrollo web, para que después puedas iniciar con cada uno de los cursos que vienen en esta ruta que te van a ayudar a convertirte en una desarrolladora o en un desarrollador web. Así que comencemos. Bienvenida y muchas felicidades, porque este va a ser el inicio de un cambio para que te puedas convertir en un desarrollador web. Vamos a empezar a aprender cuál es el lenguaje de la computadora. Pero antes de pasar a realmente cuál es el lenguaje de la computadora, me gustaría que nos preguntáramos cómo empezó todo, de dónde viene, que esto es importante. Porque si podemos entender la evolución, podemos entender posiblemente cuál es el problema que se intentaba atacar y cómo es que ahorita tenemos lo que tenemos. Y prácticamente parte de los problemas que se intentaban resolver con máquinas o computadoras fue el tema del cálculo. Y entonces podemos decir que la primer computadora calculadora que tuvimos fue un ábaco. Que el ábaco lo utilizábamos para poder contar cosas, ya sean personas, ganado, dinero, productos, cosas. Esto nos ayudaba a llevar las cuentas, porque nosotros que estábamos en un mercado y teníamos muchas ventas, no podemos llevar las cuentas de todo. Así que el ábaco nos ayudaba mucho para eso. ¿Tú sabes cómo funcionaba o cómo funciona un ábaco? Bien, este es más o menos el concepto de cómo funciona un ábaco. Tenemos diferentes líneas, ¿no?, que van de arriba hacia abajo con diferentes cuentas. Y las cuentas nos ayudaban a generar un conteo. Pero ese conteo iba en decimal. El conteo empezamos del 1 al 9 y cuando tenemos que llegar al 10 podíamos mover todas las cuentas y con las cuentas de arriba movíamos 1 y sabíamos que llevábamos aquí 10 y podemos empezar con el conteo de abajo. Cuando este llegaba a 9, movíamos todo otra vez a la izquierda y movíamos otra cuenta de arriba y así sucesivamente para poder tener el conteo del 1 al 9, con 10, con 100, con miles, así para tener ya ahí un conteo de ciertas cosas. Estos cálculos empezaron a evolucionar, empezaron a llegar cosas más complejas. Evidentemente la evolución del mundo fue teniendo problemas más específicos y nosotros fuimos evolucionando el ábaco a ciertas máquinas o aparatos mecánicas no eléctricas que nos ayudaban a llegar a ciertas resoluciones con cálculos mucho más complejas. Estas máquinas eran un poco más confuso de utilizar que un ábaco, pero nos ayudaban a generar como cálculos más complejos para tener precisión en ciertas cosas. Esto de igual forma siguió evolucionando hasta que tuvimos las computadoras, que ese fue el primer como término que se le dio a las personas que generaban estos cálculos. Eran computadoras humanas y casi siempre se tenían como cuartos de personas haciendo cálculos de forma manual para poder resolver problemas. Y eran cálculos tipo para la NASA, cálculos militares, cálculos para empresas muy grandes que necesitaban precisión. De igual forma se dieron cuenta de que esto no escalaba, no era tan rápido. Podían haber cálculos o podían haber problemas que requerían cálculos que se podían tardar más tiempo de lo necesario y eso podía ocasionar problemas después. Así que también surgieron ciertas ayudas para las computadoras, que era un libro en donde ya venían como ciertos cálculos. Era un libro de tablas de cálculos en donde ellos podían llegar, buscar, terminar el cálculo y regresar a una respuesta. Esto siguió evolucionando y mientras los problemas seguían creciendo, cada vez había problemas más específicos que requerían de más precisión, pero principalmente más velocidad. Se empezaron a generar ciertas máquinas, ¿no? Como vimos el ábaco también evolucionó. Se empezaron a generar ciertas máquinas en la cual nosotros podíamos empezar a programar poco a poco. Quiere decir que le metíamos ciertos datos para poder generar este cálculo y esta máquina nos regresaba una respuesta que nos ayudaba para cálculo. Como dato curioso, en los 40 que empezaban a salir estas máquinas que teníamos que empezar a programar, los primeros programadores que se encargaban de meterle los datos a estas máquinas eran mujeres, ¿ok? Y ellas se encargaban de programar estas máquinas, quiere decir, le daban ciertos datos para que estas máquinas pudieran hacer todos los cálculos y le regresaban unas respuestas. Y esto era importante porque en esos tiempos el resultado de los cálculos en tiempo era muy importante, ya que eran cálculos balísticos que se ocupaban para la guerra. Así que no podíamos esperarnos 3 días en conseguir un cálculo balístico si estábamos en medio de un problema bélico y teníamos que empezar a disparar. Así que necesitábamos cálculos rápidos que nos ayudaran a tomar decisiones precisas y empezar a disparar de forma muy rápida. Así que empezaron a existir esto, empezaron a crecer las máquinas, pero se enfrentaron a un nuevo problema, que es bien,
hay ciertos cálculos que yo ya hice, pero que tengo que replicar y tengo que volver y programar a la máquina, darle la misma información para que me dé el mismo resultado. ¿Cómo puedo empezar a guardar información? ¿Cómo puedo hacer para que cuando yo ya tengo un cálculo que tenga que replicar después, nada más meta ciertas cosas y ya no tenga que replicar toda la programación de la máquina? De ahí salieron las tarjetas perforadas. Estas tarjetas de alguna forma nos ayudaban a guardar información. Y esto era también como para censo. Guardábamos información de censo de ciudades, países, lo teníamos en estas tarjetas perforadas, pero también empezábamos a guardar información para los cálculos de las computadoras, ciertos problemas y demás. Y cada uno de estos hoyitos se tenían que hacer de forma manual. Evidentemente con el tiempo fueron creciendo máquinas que nos ayudaban a generar estos hoyos ya no tan manual, un poco más mecánicos, pero de inicio una persona tenía que hacer los hoyitos de cada una de estas tarjetas y cada una de estas tarjetas se identificaba una línea de código. Así que si tenías un programa de 4000 líneas de código, por ejemplo, tenías que tener alrededor de 4000 tarjetas. Imagínate eso, de forma manual. Llevaba muchísimo tiempo. Pero esto nos llevó a un bien. ¿Cómo podemos hacerlo de forma más rápida y eficiente para los humanos? En vez de tener tarjetas, en vez de tener papel y perforarlo, porque imagínate si tú te equivocabas, de repente perforabas algo que no tenías que perforar, tenías que volver a empezar de mínimo esta tarjeta y tenías que evaluar si las demás tarjetas no tenían errores, porque podrás llegar ya con, no sé, un programa de 150 tarjetas, lo metías y de repente no tenías el resultado esperado. ¿Cómo podríamos nosotros generar algo para empezar a hablar con la máquina, para empezar a programar a la máquina sin tarjetas, ya utilizando algo de tecnología? Las máquinas y las computadoras empezaban a evolucionar, así que de ahí nació lo que conocemos como Machine Code, que es el código o el lenguaje de las máquinas en el cual de un inicio había personas que programaban en este lenguaje de unos y ceros para poder decirle a las máquinas ciertas cosas como necesitamos hacer esto, la parte de la información, los cálculos, se programaban con este lenguaje. De igual forma, fue como, ok, no es tan eficiente, es algo complejo programar en este tipo de lenguaje y también nos lleva tiempo, porque en este curso vas a entender el proceso que se tiene que hacer para trabajar de Machine Code a algo que tú puedas entender. Así que empezaron a surgir los primeros lenguajes de programación. Y dentro de los primeros lenguajes de programación que salieron, salió C y C++. Ojo, estos no fueron los primeros lenguajes, fueron dos lenguajes que surgieron de grupos de los primeros lenguajes. En esta clase, en recursos, vas a tener un link a una lista de los primeros lenguajes que salieron de programación, pero parte de ellos estaba C y C++, que nos permitía hacer programas que nosotros como humanos pudiéramos leer mucho más fácil y también pudiéramos entender lo que estábamos haciendo. Y este lenguaje tenía un compilador, que era un pequeño intermedio, que tomaba ese programa que yo estaba escribiendo, lo convertía en Machine Code y se lo daba a la máquina para que la máquina supiera qué tenía que hacer. De ahí vienen los primeros lenguajes de programación y de ahí viene la parte de empezar a programar. En la siguiente clase vamos a ver un tema que es inputs y outputs. Como lo vimos ahorita, casi siempre todo se traduce en un yo doy información y yo recibo información. Pero pasa algo en ese doy y recibo. Lo veremos en la siguiente clase.